que nosotros terminamos allí en esta mañana la reunión. Terminamos la reunión con esta alabanza, Mi Dios es grande, ¿te acuerdas? Y cuando empezaron las hermanas, digo, mira, termina una reunión, nos conectamos con esta, y esto quiere decir que hay un buen espíritu con los hermanos de allí, con vosotros. Y en esta tarde, amados, con la ayuda del Señor, bueno, el Señor quiere, ¿no? No me gusta decir yo quiero, pero una de las cosas que sí yo deseo es que podáis disfrutar la palabra de Dios. Porque si Dios nos da sabiduría y conocimiento de la palabra, es con el propósito de edificar al pueblo, de que los hombres y las mujeres que se acercan a Dios, o más bien que el Espíritu Santo nos trae a Dios, es de que nosotros podamos tener conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que en Jeremías que el pueblo se desenfrena por falta de conocimiento. Por falta del conocimiento. Dice, mi pueblo fue llevado a cautiverio porque le faltó conocimiento. Ellos, por desgracia, por no conocer plenamente la palabra de Dios, tuvo que venir Nabucodonosor y se llevó a gran parte de Israel, y luego vinieron los sirios y se llevaron también primero la parte del norte de Israel. El pueblo se dividió y hubo grandes desastres, y lo ha habido a través de la historia por medio de no adquirir conocimiento. Y luego, cuando se tiene conocimiento, el grave problema consiste en no obedecer la palabra. La fe es importantísimo. Sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede agradar a Dios, no se puede decir que uno conoce a Dios si no tiene fe. Y la fe, aunque Dios pone una fe en nosotros, ya desde el vientre de nuestra madre, luego esa fe nosotros la podemos depositar en quien queramos, en el ídolo que queramos. Pero luego nosotros, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, entonces Él nos ayuda a que nuestra fe se active y la ponemos en la persona de Jesucristo. Y a veces cuando nos falta fe, no nos debe avergonzarnos, hay que hacer como dijeron los discípulos, aumentanos la fe. Porque no todos tienen mucha fe. Hay gente que dice, yo tengo toda la fe del mundo, pues vas apañado, porque fíjate la fe que tiene el mundo. Nosotros tenemos la fe. Y lo que importa es tener la fe en el Hijo de Dios. Tenemos que conocerle, tenemos que conocer a Dios. No podemos estudiar a Dios. Dios no es un conejo o un ratón de laboratorio. Dios quiere que le conozcamos, que le entendamos, porque así podremos ir a Él, así podremos conocerle, podremos saber lo que puede aportar a nuestra vida, lo que ha aportado. Eso es lo que nos va a dar a nosotros estabilidad y seguridad. ¿Amén? Entonces, yo en esta tarde quiero hablar de algo, así no se puede hablar mucho, si no me tiraría aquí por lo menos 3 horas o 4, y no es plan, porque hay material para eso, pero no quiero cansaros. Pero en esta tarde quiero recordaros lo que está en la palabra de Dios, y todo esto no es con otro propósito, sino para que vuestra fe se fundamente en el Señor. Porque nuestra fe no puede ser una fe superflua, una fe superficial. Hay gente que lo que le gusta venir a las reuniones, qué gozo, me he salido, hay presencia. Y cuando no se siente ese gozo, no hay presencia. Pues te equivocas. Porque la presencia no consiste en si se canta mejor o peor. La presencia consiste en que cuando 2 o 3 están congregados en el nombre del Señor y con un buen espíritu y una buena armonía, el Espíritu Santo está allí. Entonces, cuando el Espíritu Santo está allí, porque lo ha dicho, Él mueve la alabanza, Él mueve los corazones, lo mueve todo. Y depende de tu estado emocional, sentirás más la presencia de Dios o no. Entonces, cuando una persona en esta tarde, si se sale por la puerta y dice, no he sentido la presencia del Señor, ese es tu problema, no el mío, ni el de los hermanos. Porque nosotros sabemos, lo que hemos creído en el Señor, que la presencia del Señor está aquí. No lo vemos, no lo podemos palpar, pero está dentro de nosotros. Y si tú no sientes esa presencia, pídeselo al Señor.
que Él sea presente en tu vida. Con esto no quiero decir que no lo tengas, por favor, no me malentiendas, sino es que nosotros tenemos que sentir, hemos venido a escuchar la palabra, hemos venido a adorar a Dios y no he cumplido con Dios, no. Nosotros no venimos a cumplir. Es como las que iban a misa antiguamente, decían, fulana, ¿de dónde vienes? Ya vengo de cumplir con Dios. Eso decían algunos ahí en mi pueblecito, que es un pueblo muy pequeño en Ulea. Yo no he venido esta tarde a cumplir con Dios. Yo he venido a adorar a Dios. Y como dice un corito, dice, ¿a qué viniste tú? Dice, yo vine a alabar al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. No sé si sabe esa canción. Pues yo he venido a adorar a Dios y yo sé que tú también has venido, hermano. Y ese es el gozo que nos mueve en esta tarde para estar en la presencia del Señor. Aleluya, a Él sea la gloria. Mira, el mensaje en esta tarde va a ir centralizado en el capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro. Y voy a estar hablando de cosas que ya nosotros conocemos, pero cosas que nos van a dejar en esta tarde fascinados. No fascinados porque la palabra fascinado es como si fuera embrujado y no es mi intención, sino más bien impresionado. No por lo que yo te diga, sino por lo que dice la palabra. Porque a mí la palabra de Dios me impresiona. A mí la palabra de Dios es que me deleita. Y porque no la entiendo toda y porque no está todo aquí en este libro, no está todo lo que Dios ha hecho. Dios ha hecho muchísimas cosas. El apóstol Juan dice que si todos los milagros que el Señor hizo tuvieran que haberse escrito, dice que no habría papel para escribir libros. Porque el Señor hizo muchas más cosas. ¿Cuántas miles de personas venían al atardecer y venían donde Él estaba pasando esa noche y venían afligidos por el diablo, atormentados con enfermedades y el Señor los sanaba a todos? Y no está escrito en la Biblia, no dice, vino fulano de tal, fulana de esto. No, venían a miles y el Señor los sanaba. Y el Señor hacía maravillas en ellos. Pero lo que tenemos escrito aquí, ¿sabes para qué es? Para que nosotros creamos a Dios. Para que nosotros nos gocemos y nos fortalezcamos en el poder de su fuerza. Para que no sea simplemente un oidor de la palabra, sino también sea un hacedor. Y solamente puede ser un hacedor de la palabra, ¿cuándo? Cuando tú le creas a Dios. Cuando tú le creas. Y para creer a Dios es necesario que tengas fe. Y es necesario que deposites tu fe en el Señor. Para que tú sepas que es un Dios que premia a aquellos que se acercan a Él. Dios es así. Dios es así. Y Dios dice que es necesario que tengamos fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y no hay otra forma de recibir la fe en Dios, sino es a través de oír la palabra. Si tú no oyes la palabra y la recibes en tu corazón, no podrás ser salvo. Es lo que nos dice la palabra. ¿Por qué estamos aquí nosotros? Porque un día escuchamos la palabra y nos impresionó el Señor. El Espíritu Santo tocó nuestro corazón. Y esa palabra, que es la semilla de Dios, fue sembrada en nuestro corazón. Y es la que nos movió a seguir a Dios. Y por eso estamos aquí. Y por eso perseveramos en el Señor. Mirad. Voy a leer el capítulo 3. Si lo van poniendo los hermanos ahí, se va poniendo capítulo 3 de la segunda epístola o carta de Pedro, versículo 1 en adelante. Y así, unos los van leyendo en la palabra, yo lo iré leyendo y ahí también lo veis. Amén. ¿Te acuerdas que este escritor es nuestro hermano Pedro? No fue el primer papa de Roma. Fue el que Dios le dio las llaves, pero no para abrir ninguna casa, sino para abrir el reino de los cielos. En el día de Pentecostés, cuando salieron de allí del aposento y bajaron, cogió y empezó a predicar en la palabra y el Espíritu Santo le dio un mensaje que se convirtieron 3.000 personas. Eso es abrir el reino de los cielos. Y sabéis una cosa, que nosotros tenemos también las llaves del reino. Nosotros podemos cerrar o podemos abrir. No solamente se lo dio a Pedro, Dios se lo dio, Jesús se lo dio a Pedro para ese momento. Pero todo creyente, todo hombre, toda mujer que predica, anuncia el reino de los cielos, está abriendo el reino de los cielos a esa persona si nunca ha oído el Evangelio. Amén. Quiero que nos quede claro, porque Dios es el que abre y Él es el que cierra. Ahora, el que tiene las llaves para cerrar y abrir los cielos, la tierra y hasta el mismo infierno es Jesucristo. No se te olvide, nosotros no. Jesucristo. Él dice en Apocalipsis, yo tengo las llaves
y abro. Y cuando abro no hay quien cierre. Y cuando cierro no hay quien abre. Date cuenta, ¿quién cerró el arca de Noé? Fue Dios. Y no la pudo abrir Noé. La abrió Dios cuando tuvo que abrirla. Amén. Dice así, nuestro hermano Pedro, segunda epístola, capítulo 3, verso 1. Amados, dice, esta es la segunda carta que os escribo. Él escribe 2 cartas por medio de Silvano y las envía. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. El que tiene el entendimiento sucio, la palabra de Dios no le va a hacer nada. Pero el que tiene el entendimiento limpio, esto lo que hace es que te lo despierta, te anima, te estimula. Y dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. No te olvides que nosotros salimos de ahí. Nosotros pertenecemos a toda esa palabra que se ha sido dada por Dios a los profetas y a los apóstoles, y nosotros nos hemos alimentado y estamos alimentando cada día. No te olvides de ello, hermanos, que gracias a estos hombres que Dios los utilizó, el evangelio de la salvación, el evangelio de Jesucristo ha venido a nuestras vidas. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes, dice, verso 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Estaba hablando de los postreros días. Nosotros estamos viviendo en los postreros días, en esos tiempos. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Diciendo, ¿a dónde está la promesa? El pacto que Dios hizo con su iglesia, con que Él iba a venir. ¿Dónde está eso? ¿Quién lo ha dicho? Algunos lo piensan. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Y sabéis que Él va a venir. Amén. Jesucristo dijo que Él iba a volver, que Él iba a preparar casa para nosotros. Y una vez que la hubiera acabado, Él vendrá. Mientras que no lo tenga todo preparado, no va a venir. Él lo tiene preparado. ¿Cuándo? El día y la hora nadie lo sabe. Nadie. Ni los ángeles, por muy fuertes que sean. Solamente Dios. Dios. Eso nos tiene que quedar muy claro. Para que nadie nos engañe. Nadie. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, desde los días que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Nuestros ancestros, aquellos que creyeron en el Señor, aquellos hombres y mujeres que vivieron para Dios, ellos durmieron como los profetas, como los apóstoles, y todo sigue igual. No, pero dice, sigue igual. Estos dice que ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y del agua subsiste. Todas estas personas que dicen estas cosas e ignoran voluntariamente, nadie les esfuerza, porque a nadie le obliga a nadie a no creer en Dios. El que no cree en Dios porque no quiere. El que acepta a Dios es porque quiere. Y el que no le acepta es porque Él quiere. Porque la voluntad nuestra se la tenemos que entregar a Dios voluntariamente. Nadie nos puede obligar a seguir a Dios. Nadie. Porque si el Espíritu Santo no lo hace, ¿quién lo vamos a hacer? Nosotros no podemos. Y dice la palabra de Dios, estos ignoran voluntariamente. Estas personas ignoran voluntariamente, ellos porque ellos quieren, que los cielos fueron creados, la tierra, fueron creados de lo que no era por Dios, y que todo esto subsiste por el agua. Los cielos también en la tierra dice que todo proviene del agua. Y por el agua subsiste. ¿Por qué? Porque la tierra necesita el agua. Porque los cielos necesitan el agua. Porque nosotros necesitamos agua, ahora más en verano que en invierno. ¿Por qué? Porque todo nuestro cuerpo, la mayor parte es de agua. Todo subsiste por el agua. Porque así lo ha hecho Dios. No es porque vengamos de los peces, como algunos al principio decían que veníamos de los peces. Otros decían que veníamos del mono. Bebemos agua porque nuestro organismo lo necesita. Porque Dios nos lo ha hecho así, porque Él ha querido. Entonces nos dice la palabra en el verso 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿De qué el mundo está hablando? Del mundo que murió anegado por el agua cuando Noé.
Nuestro hermano Paco, el jueves, ¿os acordáis los que estabais aquí? Estaba hablando acerca de los pactos y uno de los pactos que él mencionó fue el pacto que Dios hizo con Noé. Un pacto muy hermoso para decirnos que jamás Dios volverá a inundar la tierra, hacer que la tierra sea sumergida por el agua. Y Dios lo ha cumplido. Y porque Dios es un Dios fiel, no solamente lo dijo, sino se dejó una señal. Y como se nos dijo, fue el arco iris. ¿Os acordáis de ese arco iris? Ese arco que los científicos dicen que se hace una mezcla, como decía nuestro hermano, que cuando la lluvia y el sol se hace ahí una fusión y se ve ese arco, ¿no? Es que ese arco dijo el Señor que tenía que ser así. Y Él quiso que fuese de esos colores tan bonitos, porque lo que Dios hace es bueno y en gran manera. Dios no hace nada feo, todo lo hace bueno y en gran manera. Y hasta lo que parece para nosotros que es feo, es bueno y en gran manera y es necesario. Pero dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, los cielos y la tierra que existen ahora, los que nosotros vemos y esta tierra que estamos pisándola cada día, dice, están reservados por la misma palabra, están reservados y guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esta tierra y este cielo que vemos, no el universo, no dice el universo. Esta tierra y este cielo que vemos está reservado para ser destruido en el día del juicio, cuando Dios tenga que juzgar a los malignos. Está escrito. ¿Y va a pasar? Bueno, sí va a pasar. Dios dijo que iba a venir un diluvio. Tardó 100 años, pero vino el diluvio. Dios ha dicho lo que va a pasar y va a pasar. El Señor le dijo a Eva, le dijo que de la simiente de ella, de los hijos que iba a tener, dice que iba a nacer uno que le iba a pisar la cabeza a Satanás. Que él le mordería en el calcañar, aquí en el tobillo, pero que él le iba a pisar, Cristo. Y fue Cristo. Y fíjate que tardó tiempo, pero para Dios tiene el día y la hora. Y nadie puede alterar los planes de Dios. Mas dice... Mas, oh amados, no ignoréis, para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Está hablando acerca de esto que para nosotros puede ser mucha tardanza, pero es que resulta que 1000 años para nosotros es una barbaridad, pero para Dios no. ¿Por qué? Porque Dios no vive en el tiempo, Dios es eterno. Él dice que el tiempo de Dios es el cronos. Nosotros vivimos en el tiempo. Nosotros en los cronos y en los kairos de Dios. Entonces, para Él, por eso dice que todos los años que nosotros estamos esperando esto, que parece que es una eternidad para Dios, es como si para Él lo compara como un día. Quiere decir que Él no está sujeto al tiempo. Imagínate, Él es eterno. Le va a suponer mucho, 4, 5, 6.000, 7.000 años para Él. Eso es un tiempo nuestro, no es de Dios. Entonces, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dice, el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza. Muchos piensan, el Señor tarda en venir. Jesucristo dijo que si Él tardaba en venir, le avisaba a sus siervos, a aquellos que no cogieran y viendo que tardaba su Señor en venir, se pusieran a comer y a beber, a pasarlo bien y encima empezaran a golpear a sus hermanos. Porque Dios dice que entonces le dijo que cuando viniera el Señor le iba a arrear a ellos. Diciéndole como que no nos exasperemos, que tengamos paciencia, que esperemos que lo que Dios ha dicho, así va a ser. Muchos piensan, el Señor tarda, ¿para qué me voy a complicar la vida? No seamos así. ¿Por qué tarda el Señor? Porque Dios es un Dios de misericordia y lo que Dios está haciendo es que Él es un Dios paciente. Dios tiene paciencia, igual que lo tuvo en los tiempos de Noé, y Dios está esperando que la gente se convierta a Cristo. Él llegará un momento que acelerará los tiempos por causa de los escogidos, pero hasta ahora lo que Dios está haciendo es que su paciencia está haciendo que el Espíritu Santo siga trabajando y obrando en los corazones de aquellos que son impacientes y de los corazones incrédulos y de los impíos.
Y al mismo tiempo el Espíritu Santo fortaleciéndonos a nosotros. Y todo esto a través de la palabra para que conozcamos y entendamos, para que nuestra fe se afirme en el Señor. Entonces dice la palabra que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no quiere que nadie se pierda. Muchos dicen que el Señor vino a morir por unos pocos. No es verdad. El Señor dice que vino a morir por todos. El problema es que todos no quieren ser salvos. El apóstol Pablo dice que la fe no es de todos. No todos quieren ser salvos. Tú le predicas a uno del Evangelio y se ríe de ti. Y dice, bueno, pues ya te escucharé otra vez. Sí, me gusta mucho. Uy, qué bien. Pero no, luego te das cuenta que no. Te das cuenta que no. Sin embargo, el Señor sigue teniendo paciencia y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad del Señor. Por eso nosotros no tenemos que decir, ¡ay, qué pena que el Señor tarda! No es que esté tardando, es que Él ni va a atrasar su tiempo. Lo que pasa es que Dios tiene misericordia y tiene compasión. Como un buen Padre de la creación, quiere que todos los seres humanos puedan conocerle y puedan ser salvos. Porque Él sabe lo que viene y lo que va, a dónde va todo ser humano que no le tiene a Él. Y Él no quiere que el ser humano pase por ahí. Entonces dice, pero el día del Señor, en el verso 10 del capítulo 3, pero el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche. No te preocupes, no te van a tirar cohetes, no van a salir por ahí con la procesión y diciendo la procesión de la venida del Señor. No, dice que el Señor vendrá como el ladrón en la noche. Cuando un ladrón viene a robarte, no te dice, oye, mañana prepárate que a las 3 de la mañana voy a venir a robarte. No te lo va a decir. Te va a pescar de improviso y te va a robar y va a hacer lo que tenga que hacer. El Señor no va a decir el día y la hora. Sin embargo, a través de sus profetas y a través de Él mismo, ha dicho que viene. Y ha dicho las señales para que nosotros estemos apercibidos y para que nadie nos engañe. Tenemos la palabra. Y no tenemos que oír las voces de las sirenitas o de los sirenotes que están por ahí dando el follón, que quieren perturbar el buen entendimiento y el corazón noble de muchos creyentes. Nosotros tenemos que creer a Dios. Amén. Por favor, a Dios siempre. Amén. A Dios siempre. Pero el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche, en el cual, dice, los cielos pasarán con grande estruendo. Los cielos pasarán, dice en una parte en Isaías, que los cielos se enrollarán como un pergamino. ¿Sabes lo que es un pergamino? Pues así se enrollarán. Y todos los elementos que hay en el espacio, no en el espacio, en el cielo, fíjate, cohetes, trozos de cohetes, plataformas que hay que han mandado al espacio, satélites, muchas de estas cosas caerán, todos esos elementos caerán a la tierra ardiendo. No habla de las estrellas, no habla del universo que se va a enrollar, habla del cielo, porque sabéis que hay 3 cielos. Este cielo está el segundo en los aires donde habita Satanás y está el tercer cielo donde mora Dios. ¿Dónde mora Dios? Pues yo, hermano, hay personas que se piensan que Dios está volando por ahí o está metido, está en un platillo volante. Yo siempre, para mí, no quiero asegurar esto, pero yo digo, si nosotros estamos viviendo en un planeta que se llama Tierra, Dios tiene que vivir en un planeta que se llama cielo. Un planeta con un reino a todo lo grande. Grande para los hijos, porque los hijos que tengan que estar con Dios es porque tienen que ser muy grandes. Y nosotros, aunque éramos pequeños y somos pequeños, pero el Señor nos ha hecho muy grandes. ¿Por qué? Porque Dios es el que habita dentro de nosotros. Dios habita dentro de ti. Por eso eres grande, no por otra razón. No por otra razón, sino porque el grande habita dentro de ti. Y eso es lo que te tiene que satisfacer el alma. Y dice la palabra, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Tú imagínate, has visto los incendios que están habiendo, ¿verdad? No solamente en España, en Portugal y en muchas partes del mundo. El año pasado hubieron, y este año y los que seguirán. Y mira cómo se van quemando todas las cosas. Se queman los animales, es una pena. Se queman las casas, se pierde todo. Así la tierra se quemará un día.
Ahora porque la incendian algunos hombres o mujeres que son perversos e impíos y no tienen corazón ni entraña y prefieren ver a la gente sufrir y la prefieren ver en la ruina y ellos se deleitan. Esa es la maldad de Satanás en los corazones de ellos. Que el Señor los perdone o los reprenda. Dice en el verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, porque han de ser deshechas. Si tú no lo crees, eso es problema tuyo. Dice que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, si todas estas cosas van a acontecer, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacer como decía Pablo, que en aquel tiempo ya se decía este dicho, que no es de ahora. Yo me acuerdo cuando mi madre también lo oí de ella, pero ya cuando me di cuenta y lo leí en la Biblia, digo, pues esto es antiguo. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Diciendo, vamos a pasarlo bien y el que venga atrás, que arree, ¿no? No, tenemos que estar preparados. Porque el Señor va a venir como ladrón en la noche y tenemos que estar preparados. Porque nuestra salvación depende de Cristo. Nuestra esperanza está en Cristo y nosotros vamos a recibir una herencia incorruptible. Dios va a hacer cosas grandes y nuevas y van a ser para nosotros. Hermanos, van a ser para nosotros. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa manera y piadosa de vivir? Nosotros tenemos como creyentes ahora que Cristo ha venido a nuestra vida, que ha sido engendrado por el poder del Espíritu Santo y habita dentro de nosotros. Nosotros tenemos que vivir ahora de una manera santa y piadosa. Viviendo, esperando la visitación de nuevo. Dice la palabra de Dios que ese Cristo, le dijo a los ángeles, a los apóstoles, ese Cristo, ese Señor que os ha sido ahora llevado a los cielos, ese mismo bajará. Y Él dijo que Él traerá a la tierra, Dios, refrigerio. Amén. Y el refrigerio nuestro es Cristo. Amén. Es el que nos da ese refrigerio cuando toma un vaso de agua y dice, qué bueno cuando está así muy seco. Pues Cristo es como esa agua fresca, el refrigerio de nuestra alma. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Amén. Dice 12, esperando y apresurando para la venida de Dios. Tenemos que apresurarnos, no podemos quedarnos atrás, no podemos quedarnos dormidos. Por eso no se nos dijo ni el día ni la hora. Tenemos que apresurarnos, tenemos que estirar hacia adelante. No tengo ganas, no me apetece, no se te ocurra. Hermano, tienes que apresurarte. Venga, rápido, prepárate. Tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Tenemos que apresurarnos y prepararnos para la venida de nuestro Dios. El cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados y se fundirán. Pero nosotros tenemos una promesa de parte de Dios. Hermanos, tenemos una promesa. Si no estamos haciendo aquí el indio, y perdonadme, menos mal que no creo que haya aquí ningún indio, pero si no, no está en mi ánimo de ofender a nadie. No, los indios son de allá arriba, o bien en la India o de arriba de Norteamérica. Pero me refiero, hermano, estaríamos perdiendo el tiempo, lo digo de verdad. Nosotros esperamos una gran promesa de parte de Dios. ¿Dónde está nuestra salvación? ¿Qué es nuestra salvación? Es que decimos, yo soy salvo, ¿de qué? El Cristo nos ha salvado del pecado, nos ha salvado del pecado, nos ha santificado, nos ha perfeccionado y ahora dice, anda, camina, apresúrate a vivir conmigo, porque nosotros vamos tras una promesa, porque vamos a vivir con Él eternamente y para siempre, y donde Él esté, nosotros vamos a estar en Él. Esa es la promesa que tenemos y vamos a disfrutar de todo lo que Dios tiene preparado y está preparando. Porque Dios no es un Dios que de momento hace, mira, hoy tengo que hacer esto, tengo que... No, Él lo tiene todo preparado. Jesús lo dijo, si creéis en Dios, en Juan 14, si creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay muchos sitios donde vivir. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para nosotros. El Señor no va a improvisar nada. Él lo tiene todo, lo está preparando Él. Él es el arquitecto. Y hay allí ángeles poderosos que están construyendo, edificando ciudades para que nosotros las disfrutemos. Allí no va a tener parte ni suerte los albañiles de la tierra. Allí los albañiles cuando vayamos ya lo tienen todo preparado. Y los materiales que van a usar van a ser de los mejores. De los mejores, hermano, oro, perlas preciosas, dice la palabra de Dios. Es algo tremendo.
aquí hemos vivido prácticamente a veces en la miseria y pasando necesidades, pero un día estaremos reinando como reyes. Ahora somos siervos de Dios y servimos, pero un día seremos reyes y sacerdotes para nuestro Dios y Padre. Y eso es lo que a nosotros... Gloria a Dios. Y eso es lo que a nosotros nos estimula, hermanos. Eso es lo que nos ayuda a permanecer. Si tú solamente te conformas a ser un evangélico o con otro nombre de otra denominación y a venir a hacer unas ciertas funciones y te limitas a eso y no tienes una esperanza, la esperanza de los hijos de Dios, no estás haciendo nada. Eres un religioso más. Pero si lo que tú haces, lo haces porque tienes conocimiento, porque el amor de Dios está en ti, todo lo que tú haces lo haces para Dios y para tu prójimo, porque tiene sentido, porque vale. Pero hay otros que lo hacen porque tienen que hacerlo porque quieren ganarse ciertas cosas, ciertos honores y ciertas reputaciones que no les van a llevar a ningún lado. Pero nosotros lo que hacemos, lo hacemos porque el Espíritu Santo, como vuestro pastor dice, muchas veces ha dicho que nosotros hemos sido creados para buenas obras, para que Dios pueda hacer esas obras en nosotros. Y también sigo con ello. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ahora, en esta tierra y en este cielo, mora la injusticia. No porque Dios quisiera. Dios cuando lo hizo, en el Génesis todo dice que lo hizo bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Y mora la injusticia, vive la injusticia y la delincuencia y el crimen y otras cosas. Pero en la nueva tierra, cuando Dios hagan una tierra nueva y cielo nuevo, morará la justicia de Dios. Amén. Y nosotros seremos hijos de esa justicia, de lo que fuimos un día justificados por Cristo. Amén. Por lo cual, en el verso 14 dice, por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Por lo tanto, hermanos queridos y hermanas, ya que estamos en esa expectativa, en esa esperanza, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que siempre Dios nos encuentre andando de una manera irreprensible. ¿Qué dice Pablo en Tesalonicenses, en la segunda epístola? Dice, o creo que en Filipenses, no estoy seguro ahora mismo, dice que Dios guarde todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo de una manera irreprensible hasta el día de la venida de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que estar por todos los medios, por amor a nosotros mismos, no por amor al Señor, por amor a nosotros mismos, porque Dios ha hecho tantas cosas por nosotros, ahora nosotros también tenemos que amarnos. ¿De qué manera? Es guardándonos, es preservándonos para el Señor y cuidándonos. Y tenemos que procurar con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensible, en paz. No tenemos que ser negligentes, no tenemos que ser de cualquier manera, tenemos que ser muy diligentes, muy sensatos y estar cuidándonos para la gloria del Señor. Dice la palabra de Dios en el verso 15 de esta epístola, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dios es paciente con nosotros y la paciencia de Dios se manifiesta para salvación, nunca para condenación. La paciencia de Dios espera a que todo hombre, a que toda mujer se arrepienta, por muy sucio que sea, por muy inmundo, por muy pecador. Dios espera a que el hombre se vuelva de sus pecados y se acerque a Dios. Porque Dios es un Dios misericordioso, amplio en perdonar. Tiene la capacidad para perdonar, porque hay uno que derramó su sangre para que todos esos pecados, por muy fuertes que sean, tiene la sangre de Cristo todo el poder necesario para limpiar esos pecados y perdonarnos. Amén. Quiero que te quede claro en esta tarde, no hay pecado que la sangre de Cristo no lo pueda purificar. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda purificar. Es la sangre del Hijo de Dios.
No es la sangre, como dice en Hebreo, hay quien tiene la sangre de Cristo como una sangre común o inmunda, como si fuera la sangre de cualquier hombre. No, la sangre de Cristo es la sangre del Hijo de Dios. Y fue la única sangre que pudo llegar hasta el trono de la gloria de Dios. Y la presentó Cristo: y tienes mi sangre, que la he derramado por todos tus hijos, por toda tu creación. Y Dios la aceptó. Y ahí entramos nosotros, los que somos redimidos y limpiados por la sangre del Cordero. Por eso, a los que lo hemos creído, a quien hemos aceptado a Jesucristo, le amamos, le deseamos, le anhelamos, le esperamos. Y si no lo estás haciendo, yo te invito, te pido por favor que lo hagas, por bien a ti, que no le estás haciendo ningún favor a Dios. Hay algunos predicadores, me acuerdo una vez que estaba predicando y estaba llamando a la gente: por favor, entrégate a Jesús, dale una oportunidad a Jesús. Pero la madre del tren, ¿por qué le da una oportunidad a Jesús? Si quien me la tengo que dar soy yo. ¿Qué oportunidad le tengo que dar a Él? Si Él es el que nos da la oportunidad de ser salvo. Yo no te voy a decir: hermano, dale una oportunidad al Señor, como si fuera un pobretico, ¿no? Hermano, date la oportunidad. Y deja que el Espíritu Santo reine en tu vida y Él se glorifique en tu vida y te revele el amor de Cristo. Hermano, Pablo lo dice en los Efesios: cada vez que me acuerdo de vosotros no ceso de pedir al Padre que os dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Cristo. Y cuando nosotros recibimos esa revelación, esa sabiduría para comprender el amor de Cristo, es que eso nos derrite por dentro. Porque es lo que nos hace que amemos a Jesús. No lo hemos visto, pero es que a mí me da igual haberlo visto que no. Te digo la verdad. Ahora, sé que le voy a ver. Y tú creo que también tienes esa esperanza. Así que nos gozamos en ello, ¿verdad? Entonces dice: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Él lo escribió en sus epístolas, en Tesalonicenses, primera y segunda, en Corintios, primera de Corintios 14, 51, que está hablando de la resurrección. Él nos va hablando acerca del arrebatamiento y de ciertas profundidades que Dios tiene reservadas para nosotros. Y claro, como dice casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, porque no son fáciles. No son fáciles, que me lo digan a mí ahora cuando tú ves por YouTube cada error, cada tontería de predicadores que llevan, que están teatro, te desato, que tiro para acá, que tiro para allá, y luego tienen unas patajonadas al Evangelio, y me quedo asombrado. Digo: Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? Así que dicen: los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, y lo hacen para su propia perdición. Qué mal, ¿verdad? Qué dolor. Así que vosotros, oh amados, sabiendo esto de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de toda esta gente, el error de los inicuos, de esta gente que no anda bien, que está errando, caigáis vosotros de vuestra firmeza. Hermano, hermana, no permitas que nadie te aparte del amor de Dios, ni los chismes, ni la murmuración de nadie. No dejes que ningún demonio que utilice a otra persona, aun si fuese a uno que se llame creyente, venga a perturbarte y a hacerte caer de la firmeza que Dios te ha puesto. No lo permitas, no lo consientas. Así, amados, vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardando, no seas arrastrado por los inicuos, porque un hombre, una mujer de Dios no te arrastrará a la iniquidad, lo hará uno que viva en la iniquidad, aunque se llame cristiano. Eso no tiene que ver nada. Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. Nosotros tenemos que dar fruto, y tú nunca jamás vas a querer apartar a un hermano o a una hermana tuya del Evangelio, ni con tu chisme ni con tus cosas, sino más bien le animará, le estimulará, le exhortará y le decirá: hermano, hermana, vamos adelante, no te desanimes, que ya queda menos. Eso lo hará un hijo, una hija de Dios. Así que dice: antes bien, creced en la gracia. Hermano, hermana, cree en la gracia, crece en la gracia. ¿Qué es la gracia? Nosotros somos hijos de la gracia, no somos hijos de la ley. Ahora somos hijos de la gracia. ¿Qué es la gracia?
La gracia es la misericordia de Dios que se ha manifestado para este tiempo. Desde que Cristo vino a la tierra y dio su vida por nosotros, estamos viviendo en un periodo de gracia. Y esto es que la misericordia, la bondad de Dios, la ternura de Dios se manifestó hacia nosotros y nos entregó de gratis lo que nosotros no podíamos adquirir ni por una gran suma de dinero. Y esto es la gracia. Gratis, quiere decir, gracia quiere decir gratis. Gratuitamente el Señor nos da la salvación. Por eso nosotros no podemos valorar la salvación de Dios como cualquier cosa insignificante, ni la podemos tener a la altura de un coche, ni de una casa, ni de la mujer, ni de los hijos. Cristo debe ser el primero, la excelencia debe ser Él. Porque Dios por su gracia nos dio todas estas cosas. Por eso dice, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. A Él sea siempre la gloria, a nuestro Dios. Quiero repasar. ¿Estáis siendo bendecidos? Es que ya que Dios me da la oportunidad de transmitiros la palabra, yo lo que quiero también es que disfrutéis. Mirad, esta mañana estaba predicando un hermano, un buen hermano, de los que Dios me está ayudando para ayudarles para que se desarrollen, para predicar la palabra. Y como es lógico, estaba muy nervioso y yo soy así un poco de bruto. Y a veces le digo, ¿estás nervioso? Digo, pues te aguantas. Digo, porque también yo me pongo. Digo, y el día que no te pongas nervioso, ese día no funcionará. Digo, el subirse aquí a predicar la palabra es importante. Y yo me gozaba por eso. Me gozo, de verdad. Porque sabéis una cosa, hermanos, que la palabra de Dios, exponer la palabra de Dios y adquirir conocimiento del pueblo es importante. Nosotros no podemos estar aquí para entretener a la gente. Hay muchos predicadores que te entretienen, que te gozan, que te alegran, que sales muy contento, pero luego te sales vacío y luego tu casa la tienes igual. Nosotros necesitamos hombres de Dios y mujeres de Dios que sufran, que vivan el Evangelio, que lloren, que coman, que duerman como nosotros, que tengan experiencias con Dios y que nos aporten sus experiencias que tienen con Dios, que nos ayuden, que nos enseñen, que podamos imitar la fe de ellos. Como decía Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Solamente lo dijo Pablo, ninguno de los apóstoles lo pudo decir. Es que él imitó a Cristo de una manera tremenda. Y yo no voy a decir nunca que me imité, pero sí os digo una cosa, amado, no hay nada más importante que poder deleitarnos en la palabra. Este tiempo de escuchar la palabra, mientras que se os dé una palabra que llene vuestro corazón y o enriquezca espiritualmente, debemos sentirnos muy agradecidos. Hay muchos predicadores que tienen unas grandes iglesias, van muy repeinados, con trajes muy caros y la gente lo pasa bomba. Hay buenas ofrendas, buenos coches, buenos aviones, pero te digo una cosa, la gente sigue igual y no tienen expectativas. No tienen expectativas, nada más que cosas ilusorias. Yo digo una cosa, que lo que importa es conocer a Dios y aferrarnos a una fe segura. Dice Pedro que la palabra es la firme ancla de nuestra alma. Cuando nosotros vamos en ese mar turbulento, que nos decimos que me ahogo, puedo echar el ancla, la palabra de Dios y decir, estoy seguro, Dios está conmigo. Eso es muy importante. Quiero decir, hablando para que sepamos un poquito, ¿os acordáis en el Génesis, cuando Dios hizo, dice así la palabra, en Hebreo 1.2, si lo podéis poner, Hebreo 1.2, porque quiero completar, todo lo que he dado ha sido el mensaje, pero quiero, que tenía que haber empezado con esto, pero he preferido con el mensaje. Ahora daría un poco la aplicación, pero también esto es importante para que nuestra fe esté fundamentada aún más. Dice, Hebreo 1.2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo. Dios tiene un Hijo y un solo heredero. Es Jesucristo. No hay otro. Heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, no los cielos, el universo, no los cielos,
el universo. Porque el universo no es este cielo que vemos. El universo es muy vasto, es tan inmenso. Es algo que no se ha llegado aún a poder estudiarlo y poder llegar a la profundidad de ese firmamento, de ese universo. Dice en Hebreo 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Todo esto lo creemos por fe, yo lo creo por fe. Es por la fe, yo no lo he visto. Yo no estaba allí cuando Dios lo estaba haciendo. Allí estaba el Padre, estaba Jesús, estaba el Espíritu Santo. Estaba. Yo no, tú no. Pero yo lo creo. Y dice por la fe, entendemos, yo por la fe entiendo. Haber sido constituido el universo. ¿Y cómo fue? Por la palabra de Dios. Dios dijo lo que se tenía que hacer y todo se fue formando. Porque la palabra de Dios es autoridad, es poder y autoridad. Y dice que por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho, dice de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que nosotros vemos ahora y las estrellas que vemos en la noche, eso fue creado, fue hecho de lo que no se veía. Porque hay muchas cosas que no se ven. Dice, en Isaías 65:17, es muy importante que sepamos porque todo esto no es por la fe y luego la fe que es lo que nos ayuda a permanecer en el Señor y a tener esa expectativa. Porque yo no me conformo a vivir año a año escuchando el Evangelio a uno y a otro, y cantando muchos coritos, muchas canciones, de lo cual me guste, y ya está. No, yo es que eso es parte de mi comida espiritual, a ver si me entendéis. Es parte de nuestra comida espiritual, escuchar la palabra y cantarle al Señor. Pero por encima de todo eso, una vez que voy escuchando y voy guardando la palabra en mi corazón, yo voy viviendo día tras día, apresurándome a vivir en esperanza. Caminando en esperanza. ¿Qué es caminar en esperanza? Yo camino esperando. Y la esperanza es algo que tú estás esperando, pero que no lo tienes. Pero tú lo crees y lo esperas, ¿por qué? Por la fe. No es por otra manera. No lo esperes de otra manera. Es por la fe. Dios lo ha querido así, dice en Isaías 65:17. Dice así Dios a través de Isaías. Fijaros, hace años ya lo profetiza. Porque he aquí yo crearé nuevos cielos y tierra nueva. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Llegará un día que este cielo y esta tierra desaparecerán y ya no habrá pensamiento alguno en nosotros cuando estemos con el Señor, porque nosotros incluso seremos nuevos, seremos transformados, tendremos un cuerpo glorificado para estar con Dios y para poder vivir en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra que Dios nos va a preparar. Gloria a Dios. Esa es parte de la esperanza que tenemos, hermanos. Es así. Eso es lo que a mí me ayuda a permanecer en el Señor. Y eso es lo que sé que a vosotros os anima. Y yo por eso en esta tarde, con la ayuda del Señor, pues os lo recuerdo para que vuestro ánimo no desfallezca. Génesis 1:1. ¿Cómo comenzó todo? Habla del principio. Sabéis que Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Dios es eterno. Hay algunos que dicen, ¿y quién fue primero, la gallina o el huevo? Lo ha oído eso muchas veces, ¿verdad? Pues hombre, lo primero fue la gallina. Espabilado. ¿Quién va a poner el huevo o la gallina? Un inciso, una broma. No, pero es así. Lo primero es la gallina y luego el huevo. Es normal. Entonces, ¿qué hizo Dios? Nosotros no sabemos nada más que lo que dice el Génesis. Lo que dice la palabra. En Génesis comienza, Génesis quiere decir comienzo y Apocalipsis quiere decir revelación, no quiere decir destrucción. No quiere decir fin. Apocalipsis quiere decir revelación. La revelación que Dios le dio a Jesucristo para que Jesucristo se la diera a su ángel de confianza y se la llevara a Juan en la isla de Patmos.
para que Él la escribiera y nos la diera a nosotros. Eso es lo que dice el comienzo de Apocalipsis. Apocalipsis no es destrucción. Cuando habla Apocalipsis, esto es un Apocalipsis. No, no. Son parte de las plagas que tienen que venir. Pero Apocalipsis quiere decir revelación. ¿Y esta revelación a quién les pertenece? A los hijos de Dios. Nos pertenecen a nosotros, para que nosotros sepamos lo que vamos a recibir. Por eso el libro de Apocalipsis no es un libro para tener terror, es un libro para gozarte y para saber que el cumplimiento de las palabras proféticas que Dios dio a sus santos profetas se cumplen. Y todo esto llegará a su fin para que nosotros empecemos a disfrutar de las promesas que Dios nos dio. Pactos, como habló nuestro hermano Paco el jueves, todos los pactos de Dios se cierran ahí y se manifiestan y se abren y se cumplen ahí en el Apocalipsis. Todo, todo. Y eso es lo que nosotros nos tiene que ayudar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Nosotros, dice la palabra de Dios en Génesis, la tierra estaba toda cubierta de agua. Toda cubierta de agua, dice la palabra de Dios. Y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de la agua, es decir, sobre la cara de las aguas. El planeta Tierra redondo y el agua lo cubría todo. ¿Por qué no se descuelga el agua por un lado y se va por el otro lado? Porque el Señor ya hace que la gravedad hace que la tierra atraiga y ese agua no se vaya. Por eso hay personas que dicen que la tierra es plana. Hay gente que dice hoy en día que la tierra es plana, porque claro, no cree que el agua esté por acá y para allá. Pero no, la tierra es redonda. Dice incluso en Job, el círculo de la tierra. Ya él hablaba acerca del círculo de la tierra y nosotros lo vemos en televisión. La luna es redonda, el sol redondo y la tierra redonda. No podemos ir en contra incluso de lo que vemos. Entonces la tierra estaba cubierta por agua. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor entonces principió. Él principió, pero la tierra ya existía. El universo existía, había sido creado, no lo sabemos cuándo, no sé los millones de años, milenios de años, yo no sé, que están hechos. Y están creados para Jesús, y están hechos por Jesús, porque Él es el Señor. Dios es eterno, Él no tiene principio y fin, y lo hizo Él. Pero Él tenía una tierra reservada. Y la tenía cubierta de agua. No sé por qué estaba cubierta de agua. Si antes había pasado algo. Si tuvo que ver algo con que estuviera poblada por los ángeles y luego cayeron y pasó lo que pasó. No lo sé. No quiero pensar en eso. Solamente decir que la tierra estaba cubierta de agua. Entonces Dios, Él hizo que nosotros tuviésemos un principio y empezó a crearnos. Y antes de crearnos lo que empezó a hacer es coger Dios, separar las aguas y dejó la tierra, la parte, dejó el cielo este que vemos, la atmósfera, separó las aguas de la atmósfera, hizo la tierra, hizo que la tierra se pudiera ver como tierra, la seca, separó las aguas y Dios todo lo hizo y fue preparando la tierra y la puso en orden y creó todas las cosas. Y después de todo nos creó a nosotros. Cuando pasó el tiempo, la tierra se corrompió. Dice que Él lo hizo todo bueno en gran manera, pero nosotros dice que decidimos escoger el camino peor. Y nos desviamos del camino del Señor. ¿Qué pasó? Pues que vino a la tierra, no sé si tardaría 1000 años o 2000 años, que la tierra Dios determinó en su corazón y dijo, me pesa en mi corazón haber hecho al hombre. ¿Y qué hizo Dios? Mirar en la tierra a ver si había alguien que amara a Dios, que tuviera en su corazón ese deseo de agradar a Dios. Y Dios halló a uno, a Noé, y le llamó y le dio un plan, un proyecto, le dio unos planos, le dijo las medidas del arca y le dijo, he determinado destruir a este mundo porque la maldad estaba podrido y la maldad llegaba hasta los cielos. Y Dios dice que Él puso a Noé, Noé fue pregonero, él estuvo predicando, anunciando lo que Dios iba a hacer. No predicó el evangelio porque entonces no había otras nuevas, sino que las que Dios iba a hacer, un juicio a la tierra. Me imagino que muchos dirían, loco, este está loco, y se correría por todo el planeta Tierra donde hubiera gente y diría, madre mía, ¿sabéis? En tal sitio hay un tío que está loco perdido, está haciendo un arca y dice que allí que va a venir un diluvio, pero él estaba ahí firme que firme. Y la gente de ese tiempo no creyó en el mensaje de Noé.
Noé edificó el arca y no lo creyeron, ni aun su propia familia. Sus hermanos, sus tíos, sus primos no le creyeron. Sus padres murieron antes del diluvio, muy poquitos años antes. Tenía hermanos, sobrinos, no le creyeron y no quisieron salvarse. Pero Noé creyó a Dios. Y él le infundió su fe y su esperanza a su esposa, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras. ¿Y sabéis lo que pasó? La tierra vino un diluvio, porque la tierra estaba corrompida, no podía seguir Dios soportando esta tierra. No hubiéramos llegado hasta aquí. Y dice Dios que mandó un diluvio, 6 metros 75 centímetros de agua por encima del monte más alto de la tierra, dice. Habla de los codos que llevaba, 45 centímetros. Total, saqué por medida, 6 metros 75 por encima del monte más alto. Y Dios destruyó la tierra. Y baja luego Noé al año y ya vemos, como decía nuestro hermano Paco, lo primero que hace él es hacer un altar al Señor de gratitud con su familia, un sacrificio, y Dios pactó con él. Hizo un pacto que no fue solo para él, gracias a él, que fue para toda la tierra. Y ese pacto está hasta los días de hoy, el arco de Iris. Y ahí estaba diciendo, yo no volveré a destruir más la tierra con agua, no la volveré a destruir. Dice el apóstol Pedro, no quisiera cansaros, voy a terminar pronto. Dice el apóstol Pedro que Cristo cuando murió, él descendió a los infiernos, al lugar de los muertos. Y sabía que bajó a predicarle el evangelio a todos aquellos espíritus que estaban encarcelados, todos aquellos que mientras la paciencia del Señor, porque Dios estuvo, igual que está ahora, Él estaba teniendo paciencia de aquella gente y estaba esperando a ver si se arrepentían por medio de la advertencia de Noé, pero no quisieron arrepentirse. Dice la palabra que será así hoy como en los días de Noé. Se casaban, se daban en casamiento, hacían sus casas, iban a la playa, iban para acá, iban para allá, y cuando más tranquilos estaban, vino el diluvio. ¿Le advirtió Dios? ¿Le advirtió a través de Noé? Sí. ¿Qué pasó? Porque no creyeron. Y cuando vino, dice que cada uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, y cuando empezó las cataratas de los cielos y los abismos de la tierra a abrirse y a salir agua 40 días, que eso sería terrible, y el arca cerrada, porque la cerró Dios, y Noé no la podía abrir, daros cuenta la gente en la desesperación. ¿Dónde estaba aquella gente? ¿Dónde estaba la esperanza y la expectativa que ellos tenían que haber tenido? Sin embargo, Dios, como es un Dios de misericordia, ¿sabéis lo que hizo? Aunque los anegó con agua y los destruyó, Él luego es un Dios de oportunidades, y Él bajó, una vez que Él había muerto por toda la tierra, Él bajó allá a los infiernos y le dijo, yo soy vuestro Salvador y vengo a salvaros, si creéis en mí podéis ser salvos. Y la palabra de Dios claramente nos dice que Él bajó a los infiernos, lo dice Pedro, lee las cartas y lo verás, bajó allí a todos aquellos que estuvieron esperando Dios en su paciencia en aquellos tiempos a ver si se convertían a Dios, y Dios vino a darle oportunidades. Sale Noé y sigue el mundo como sigue. Y estamos hasta los días de hoy. Viene Jesucristo a la tierra. Dios nos envía su refrigerio. Dios nos envía su misericordia. Tiene que mandar a un profeta nacido de mujer, de una mujer estéril, de un hombre viejo ya y una mujer estéril, Juan el Bautista. Un hombre que tendría que anunciar al Cordero de Dios, presentarlo en la tierra, proyectar su venida. Y decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él vino a traernos la salvación, la vida eterna. Gloria a Dios. Y nos anunció el reino de Dios. Y dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Y Él cada día se levantaba a anunciar el reino, a hacer bien a los hombres. Y no era Él, sino era el Espíritu de Jehová que estaba sobre Él. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para hacer esta labor, esta obra. Y Él lo hizo con amor, con ternura, con misericordia, con paciencia. Y manifestó la gloria del Padre para que nosotros pudiésemos creer. Hermanos, todo eso es grande. Murió, lo mataron por nuestros pecados. Resucitó, pero dio promesas. Yo volveré. Estaré con vosotros todos los días. Nosotros, amados, ahora
estamos igual que en los tiempos del diluvio. Hay mucha gente que no cree, pero hay una cosa, si os habéis dado cuenta, yo estaba cuando estábamos en la alabanza y decimos, pero nosotros daros cuenta, en los tiempos de Noé solamente habían 8 personas que creían en el Señor. Y yo no sé los millones que habría, a lo mejor en aquel tiempo pues, que hubieran 200 o 300 millones de personas o más. Ahora vemos 8.000 millones. Pero ahora, hermanos, hay muchos hombres y muchas mujeres que estamos creyendo en el Señor y en su venida. ¿No te das cuenta? Ahora hay mucha fe. ¿Y sabéis por qué? Porque Dios lo ha preparado todo a través del Hijo. Y Dios nos ha dado lo que en aquel tiempo no tenía aquella gente. Porque aquella gente rechazó a Dios. Y prefirieron la gloria de los hombres y se edificaron y se levantaron altares e ídolos. Pero ahora nosotros, Dios por su gracia, tuvo Jesucristo que decirle al Padre, Padre, por favor, envía un consolador, envía una persona que se preocupe de estos que yo los tengo que dejar. Cuando yo estaba con ellos, dice en Juan 17, yo los cuidaba, ninguno se perdió excepto el hijo de perdición, Judas. Pero ahora yo me voy y quiero que ellos que no son del mundo, pero que viven en el mundo, ellos sean guardados por ti. Y Él nos envió el Espíritu Santo, el que te guarda, el que te protege, el que te da fe, el que te anima, el que te hace estar aquí. Ese es. Y gracias a ese, al Espíritu Santo, que no es una paloma, que no es un fuego, que se representa en estas situaciones para que tú lo entiendas. Pero el Espíritu Santo es la persona de Dios que ha venido en este tiempo, que vino para darnos la vida en Cristo Jesús y que nos está preparando para la gloria de Él. Y estamos viviendo tiempos difíciles, pero son tiempos de pacto. De los pactos de Dios, de las promesas de Dios. Y estamos viviendo tiempos. Y Pedro nos habla. Ellos nos hablan, Isaías, Ezequiel, Daniel, Zacarías, Juan. Nos hablan de estos eventos que nos vienen. Y nosotros somos hijos de la gracia, como dije. Somos hijos de la gracia. Estamos viviendo en el tiempo de gracia. Estamos esperando la misericordia y la verdad de Dios. Estamos esperando lo grande de Dios. Y estamos esperando las promesas. Somos hijos de la redención. Hijos redimidos por Cristo. Estamos esperando la gloria que se ha de manifestar. Cristo dijo que cuando Él se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él. Entonces se verá lo que somos. Ahora simplemente somos personas que trabajan, que van de acá para allá y que hablamos del Evangelio y tal vez se burlan de ti y no te entienden y que se piensan que eres un ignorante. Sin embargo, para Dios somos personas importantes, somos hombres y mujeres que hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. Y esto es muy importante. Que no te sientas humillado, no te sientas avergonzado, no te avergüences del Señor ni de su Evangelio, sino gózate porque eres una persona privilegiada. Porque la gracia del Señor te ha visitado, porque la gracia del Señor te ha engrandecido. Y eso es lo que tienes que saber. Ahora, ¿sabéis lo que pasa? Ahora, ya queda poco. Ahora estamos viviendo, preparándonos para un evento. Es el tiempo en que dice Pablo en Corintios 15, hay un secreto que fue revelado, un misterio, que el Señor va a resucitar unos muertos, un abrir y cerrar de ojos, nosotros seremos transformados y seremos llevados al cielo, a la presencia allí, y el Espíritu Santo nos llevará para Cristo. Cuando pase eso, será un antes y un después para la tierra. Será un antes y un después. Empezarán a acontecer cosas terribles, ya la están aconteciendo, ya lo ves, se está preparando todo. Se está preparando, cuando va a hacer un guiso, ya lo tienes todo preparado. Solamente falta poner la olla y encender la cerilla. Y así está, todo preparado, todo. Pero dice la palabra del Señor, que todo, después de esto, que la iglesia se haya ido, viene un nuevo orden mundial. Viene algo terrible a la tierra y entonces empezará la tierra a sufrir. De 8.000 millones de habitantes que hay en la tierra, dice que de 3 partes, divídelo en 3 partes, una de ellas solamente va a quedar. Las otras 2 partes van a ser destruidas por los cataclismos que vienen, por la ira de Dios, a través de las cosas que le llamamos cambio climático, lo van a destruir. Nosotros por la fe esperamos que el Señor nos va a arrebatar.
¿Sabes por qué yo lo he creído? Porque Dios me ha dado pruebas de ello como a ti. Elías, un carro de fuego y lo arrebató. Y no fue un secreto. Los profetas le decían a Eliseo, hoy se va a llevar el Señor Jehová a tu Señor. Y él decía, ya lo sé. Era un secreto a voces, pero se lo llevó. Enoc caminó con Dios y se fue con él. Lo que está aquí es un secreto, es un misterio para el mundo, pero para nosotros ya no es secreto. Para nosotros ha sido revelado. E igual que Elías, en un abrir y cerrar de ojos pasó un carro de fuego y se lo llevó y fue transformado su cuerpo en un cuerpo de gloria para poder entrar a la presencia de Dios, así nosotros vamos a ser transformados en los aires para estar con Cristo reinando por la eternidad. Hermanos, no es un cuento. Si lo crees, gloria a Dios. Si no lo crees, es tu problema. Y yo lo creo. Está en la palabra. No te estoy contando un cuento. No te estoy diciendo una barbaridad. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Lee la Biblia y lo verás. No te estoy diciendo lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me gustaría. Es lo que dice la Biblia. Yo no pongo mi fe en la Biblia. Yo no pongo la fe en ti, ni en el predicador más grande del mundo. Yo la pongo aquí. Yo la pongo aquí porque la palabra de Dios no me va a turbar. Pero en la palabra de Dios genuina sabemos que hoy en día se transgiversan las cosas y hay muchas cosas que se están trastornando. Después de este tiempo viene una tercera guerra mundial. Ya veis cómo está China, Rusia, Gog y Magog, dicen en Ezequiel 18 y 19. Bajarán contra Israel, lucharán 200 millones de ejércitos. Y allí es donde dice que Dios los llama, dice, bajad aquí. Y pone como cebo al pueblo de Israel. Y cuando estén allí, Dios dice que mandará piedras de granizo del cielo que caerán de 45 kilos de peso. Imagínate una bola de esta que cae y está la gente apasmada. 45 kilos de peso. Lee en Job 38. Le dice Dios a Job, ¿has visto los depósitos de nieve que tengo? ¿Has visto los depósitos de granizo que tengo para el gran día del juicio? Y dice que caerán, dice en Apocalipsis, piedras de granizo del peso de un talento. Según la Biblia, un talento 43-45 kilos. A quien le caiga una piedra esa la apaña bien. De tal manera que dice que allí en el Armagedón dice que la sangre que va a correr como río. Dice que correrá a la altura del bocado del caballo. ¿Sabe lo que es un bocado del caballo, verdad? Lo que tiene aquí. A esa altura, desde ahí del caballo hasta abajo, ríos de sangre. Y después de esa guerra, entonces cuando nuestro rey baja, y baja con su iglesia, y baja a reinar en Israel. Y él baja y va a restaurar toda esa tierra que nosotros la hemos hecho polvo. Y él dice que restaurará todas las cosas. Y dice la palabra de Dios que Dios va a ponerle todas las cosas bajo las plantas de los pies de Cristo. Y Cristo dice que él va a ser proclamado rey de la tierra. Y dice la palabra de un Apocalipsis, dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Aleluya. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Dice la palabra de Dios, gloria a Él. Gloria a Él. Dice la palabra de Dios, como decía nuestro hermano, el pacto que Dios hizo con David, con la casa de David. No te faltará a nadie en el trono que se siente en tu trono, por tu fidelidad, por ser como has sido. Dios le dio esa promesa. Y Cristo, que es de la descendencia de David, según la carne, Él bajará y se sentará en el trono en Israel. Y reinará 1000 años, restaurará la tierra. El diablo será encarcelado en el abismo. Ya no nos dará el follón a la gente que esté en ese tiempo. Ya la idolatría se quitará, ya empezará el mundo a caminar de nuevo. A los 1000 años volverá el diablo a ser soltado. Y dice que en muy poco tiempo, que le quedaría muy poco tiempo, volvería otra vez a las naciones, iría otra vez a Rusia, iría a China, iría a Gog y Magog, y entonces los volvería otra vez a reunir otra vez contra Jerusalén. Y allí en Jerusalén es donde estaría Jesucristo. Cuando el Armagedón, quien va a estar viviendo allí es el anticristo y él profanará el templo de Dios. En el tiempo del milenio pasado, quien va a estar viviendo allí en Jerusalén y el tabernáculo de los santos, nosotros con él allí. Y entonces bajarán a destruir el reino de Cristo y a nosotros. Y entonces, ¿qué dice Dios? Igual antes mandó piedras de granizo
y fuego, ahora dice que mandará fuego del cielo y los consumirá. Entonces es cuando ya hay el juicio de las naciones. Y entonces después, cuando ya se enrolla el cielo, la tierra es consumida con fuego. Y entonces es como nos dice los profetas y como nos dice Juan también: cielo nuevo y tierra nueva. Dice, y vi una tierra nueva y un cielo nuevo. Y ya no vi el mar porque ya no existía. Ya no existe el mar. Todo es tierra. Y entonces dice, vi la nueva Jerusalén que bajaba del cielo como una esposa, como una novia ataviada. Entonces baja del cielo una ciudad, a la nueva tierra, una ciudad construida por Dios, que se le llama Nueva Jerusalén. La nueva Sión, con toda clase de materiales preciosos. Y dice que no tendrá templo, porque Cristo será el templo. Y dice que no habrá sol, porque Cristo, ni habrá necesidad del sol ni de luna, porque Cristo será el que alumbrará. Y nosotros reinaremos con Él por toda la eternidad. ¿Lo crees esto? Amén. Eso es lo que dice la palabra, hermano. ¡Aleluya! Eso es lo que dice la palabra. Y acabo con esto. Dice en Hebreos que los ángeles no le frenó el mundo venidero. Ellos sabían lo que podían, lo que iban a recibir de parte de Dios, pero eso no les frenó a ellos y prefirieron dejar sus moradas y sus cuerpos y entrar con las hijas de los hombres y disfrutar de ellas y violarlas y hacerle hijos y hacer monstruosidades. Y Dios los condenó y los metió en el abismo. Sí. Sabiendo las promesas que ellos también tenían, porque los ángeles son herederos también de la gloria venidera. Por eso hay muchos que todas estas cosas no le frenan la locura. El mundo le da igual, pero es que luego hay mucha gente que vienen a la iglesia y oyen el evangelio y todo esto les resbala, no les pone freno. Esto es lo que a mí me hace, hermano. Yo no tengo ningún miedo a Dios. Yo le tengo temor, le amo, pero yo no le tengo pánico de decir, ¡ay! No, le tengo temor, quiero agradarle. Y cuando peco me da mucho malestar, porque no quiero desagradarle. Pero yo sé todas estas cosas, yo las creo. Y esto es lo que a mí me hace frenarme. Si no, pues haría pues como los demás. Pues como los demás, ¿qué hacen los demás? Hacen lo que les da la gana y perdonad la expresión. Pero no quiero hacer lo que a mí me apetece. Yo quiero agradar a Dios. Y como decía el apóstol Pablo, lo que ahora vivo en la carne, pues lo quiero vivir para el Señor. Si voy algún día a la playa o me salgo por ahí a caminar, algo natural y es sano. Pero lo que es para corromper mi alma y mi espíritu, llevo mucho cuidado, porque a mí lo que me pone freno es todo esto, lo que Dios dice. Porque yo quiero estar con Él, yo quiero verle cara a cara, quiero disfrutarle, quiero vivir en la eternidad con Él, porque hemos sido creados para eso, hermano. Hemos sido creados para Dios. Tu alma es de Dios, no es tuya. Tu espíritu no es tuyo, es de Dios. Y cuando mueras, irás a la tierra, pero tu espíritu irá a Dios porque eres de Dios. Sea para ir a la perdición o sea para salvación. Y yo quiero que mi espíritu sea para salvación. Y yo sé que los que estamos aquí, eso es lo que deseamos. Así que, amado, esa es la palabra que el Señor puso en mi corazón. Y esa es la palabra que os he querido transmitir. Y deseo con todo mi corazón que seáis edificados. Que esto os ayude a permanecer fieles en el Señor. Y si alguno de vosotros estaba pensando en tomar alguna decisión tonta y loca de decir yo voy a dejar al Señor porque esto es un rollo, pues te digo, no es un rollo. Te lo dice uno que lleva desde los 10 años escuchando el Evangelio, no es un rollo. A veces me ha venido a mí también pensando que era un rollo, pero luego he dicho, Jesús, eres más tonto. No es un rollo, es una realidad. Solamente que tienes que creer. Y al final he dicho, Señor, yo creo en ti. Creo en ti. Es que creo y punto. ¿Por qué crees? Pues porque creo, porque he puesto mi confianza en ti. Si no, no estaría haciendo lo que estoy haciendo, viviendo para Él. Así que, hermano, de una manera o de otra, gocémonos en el Señor. Hermano, sería mucho pedir que los hermanos de la alabanza nos deleitaran con una alabanza. Es mucho pedir. Nos ponemos en pie. Padre, gracias, amado Dios, por este tiempo que hemos podido disfrutar en tu presencia.
por tu palabra, porque ella es la que nos da conocimiento, sabiduría, nos alerta, nos fortalece, nos da ánimo, nos da estímulo. Ella es la que nos ayuda a permanecer en ti. Señor, y te damos la gloria y la honra por el Espíritu Santo que nos has dado, el cual cada día nos fortalece, nos anima, nos ayuda en nuestras debilidades y cada día nos sostiene y nos mantiene bajo la sombra de tus alas. Gracias, Padre, por la fe, la esperanza y las expectativas que tenemos. Estamos impresionados, estamos esperando ese gran día en que te veremos, cara a cara te veremos. Bendice esta iglesia, llénala cada día de tu gloria. Fortalece, Señor, a todos mis hermanos. Fortalece a la casa pastoral, que juntos puedan llegar a cumplir tu propósito y lleguen, Señor, a la plenitud de la obra que tú tienes que realizar aquí, Señor, para tu gloria. Hazlo para tu gloria. Amén. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y en la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias le damos a nuestro Señor Jesús. Sigamos, como nos ha predicado el pastor Jesús en esta tarde, sigamos creyendo en Él, no perdamos la fe, al contrario. Señor, aumenta nuestra fe,
Que cada día, Señor, podamos ver de todo aquello, Señor, que tú vas a hacer, Señor. Como hemos escuchado hoy en la palabra, todas esas promesas, como el pastor hoy nos ha predicado. Que vivamos firmes, constantes, que perseveremos, que no perdamos la confianza, que tengamos esperanza en aquellas cosas que tú vas a realizar, que has realizado y que en un futuro serán hechas, Señor, porque creemos, Señor. Gracias te damos. Bendice, Señor, a esta congregación y todos aquellos que hubieran podido venir, aquellos que no han podido venir. Nos despedimos y nos saludamos en el nombre de Jesús. Amén.